bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al simposio a 10 años de la reforma constitucional en materia de la facultad. Adelante, doctor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Facebook para esta segunda sesión del simposium que hemos denominado a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que me hace el favor de coordinar el doctor Alfonso Pérez Daza. Esta mañana tenemos un panel de lujo, tenemos dos invitadas muy especiales, dos distinguidas egresadas de esta máxima casa de estudios. En primer término, mi amiga, la ministra Yasmín Esquivel, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que esté desde muy temprano conectada para esta charla, y la ministra, la magistrada Guillermina Coutinho Mata, también ex profesora de esta facultad y próximamente ya nos ha hecho el compromiso de regresar a las aulas, quienes van a hacer los comentarios de esta mañana. Me acompaña en esta sala la secretaria académica de la facultad, la doctora Sonia Venegas, y vamos a empezar con una pregunta provocadora para las dos distinguidas integrantes del Poder Judicial Federal que hoy nos acompañan. Aprovechemos el tema que tenemos que tratar y aprovechemos que tenemos dos destacadas mujeres para hacer un comentario sobre esta histórica resolución que por unanimidad la Suprema Corte de Justicia ha alcanzado en materia de despenalizar el aborto. Uno de los efectos importantes de esta reforma constitucional que estamos comentando es que se consideró a los tratados internacionales a un nivel supremo constitucional y quizá al mismo nivel que las normas constitucionales, creando este principio de la convencionalidad. Yo estoy seguro de que en esta resolución histórica que tomó nuestro Tribunal Constitucional, causó desde luego un efecto muy importante el tomar en consideración todos los compromisos internacionales que de manera soberana el Estado mexicano ha suscrito en materia de igualdad de derechos, en materia de no discriminación y en materia de la defensa de los derechos de las mujeres. Aprovechando que tenemos pues a una ministra de la Corte, que fue uno de los 10 votos que impulsaron esta trascendente resolución que causa jurisprudencia. Yo estoy seguro que además la magistrada nos podrá orientar sobre este efecto, porque la resolución no solamente es histórica por haber sido unánime, sino porque en base a la nueva reforma del Poder Judicial, por sí misma ya establece jurisprudencia, y que no solamente pudiéramos decir que despenaliza el aborto, sino que crea un derecho de la mujer a la interrupción del embarazo. Creo que es un tema importante, querido Alfonso, que pudiéramos esta mañana tratar de provocar para que las alumnas y los alumnos que nos están viendo puedan aprender de la fuente directa, de quienes lo han producido, quienes lo pensaron y quienes lo defendieron. Les quiero dar un dato a nuestras dos invitadas de lujo. En esta generación 2022 que acaba de entrar, el 56% de los alumnos son mujeres. Así que será de una gran trascendencia lo que ustedes sabrán de enseñarles a estas jóvenes de nuevo ingreso y a estos jóvenes que tendremos que ir construyendo en esta nueva cultura de la convencionalidad, de la igualdad de derechos y de la defensa de los derechos de las mujeres. Tienes la palabra, Alfonso, para conducir este evento y muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, señor director. Yo les recomiendo para quienes nos están escuchando y viendo que lean el artículo que publicó la señora ministra Yasmín Esquivel Moza en el Universal, que se intitula Por la libertad de decidir. Ahí nos hace
una reseña muy interesante de los datos, se puede decir, sociales que se tomaron en consideración para emitir esta resolución, pero sugiero respetuosamente, señor director, que pudiéramos escuchar el tema que nos prepararon la señora ministra y la señora magistrada, y al final a ver si nos pueden hacer un comentario general en relación a este tema de las mujeres, para aprovechar que nos hicieron el favor de hacer esta presentación. Bienvenidas a la Facultad de Derecho. Tiene usted la palabra, señora ministra Yasmín Esquivel. Muchísimas gracias, querido Alfonso Pérez Daza, profesor de la Facultad de Derecho, moderador, ex compañero nuestro en el Poder Judicial Federal. Me da mucho gusto saludarte y agradecerte la invitación. Querido amigo Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, para mí es un placer siempre estar con ustedes, con la facultad, con los alumnos, el profesorado de la universidad. Yo me siento en casa. Realmente para mí es un gusto venir a platicar con ustedes. Y también deseo saludar a la magistrada Guillermina Coutinho Mata, mi compañera, integrante del 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Efectivamente, yo trataré de ser muy breve con relación a la exposición para que al final pudiésemos comentar algunos aspectos que me parecen de la más relevancia que ha tratado el doctor Raúl Contreras Bustamante, que ya no sé si empezar por ahí o iniciamos con lo que hemos preparado con relación a este simposio tan importante sobre a 10 años de la reforma paradigmática, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces vamos a dar inicio con esta parte de la presentación sobre lo que es propiamente este cambio fundamental que se dio hace 10 años en nuestra Constitución. Y posteriormente haremos algunos comentarios contestando esta importante pregunta que ha hecho el señor director y que me parece hoy de la mayor relevancia en las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Entonces, lo vamos a dividir rápidamente en dos partes. Y entonces, primeramente, advertimos, en esta reforma que se da hace 10 años, no solo se cambió la denominación del capítulo primero, del título primero y la modificación al artículo primero de la Constitución, se involucra toda una nueva comprensión de las relaciones de las personas frente al Estado, en el que ya no otorga las que fueron denominadas garantías individuales. Cuando Raúl y yo estudiamos, a lo mejor la maestra Guillermina también, pues eran las denominadas garantías individuales en el constituyente de 1917. Seguramente ustedes se acordarán, concebidas como derechos subjetivos públicos en defensa frente al actuar de la autoridad, y ahora el Estado se limita a reconocer los derechos humanos de las personas que se superponen al mismo como un orden superior preexistente. En este cambio se añadieron otros de no menor consecuencias y que cobran relevancia para tratar el tema. Al catálogo de derechos humanos que se reconocen en la Constitución, ahora se suman aquellos contenidos en tratados internacionales que el Estado mexicano es parte, a partir de la reforma de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Son concebidos como piezas de nuestro sistema jurídico. Ya no nada más la Constitución, ahora también los tratados internacionales. Por otra parte, en adición al segundo párrafo del artículo que comentamos, en el que se precisan las pautas hermenéuticas de las normas relativas a los derechos humanos, las que mandata interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se ha denominado interpretación conforme y principio pro persona. Finalmente, el inexcusable mandato que se impone a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. En suma, una reforma que vino a redefinir el reconocimiento de la persona, su dignidad y sus derechos humanos y ampliar su protección. Un cambio de singular trascendencia en el quehacer jurisdiccional, en especial en el que corre a cargo del Tribunal Constitucional de la Nación, intérprete último de nuestra ley fundamental. Ahora bien, la amplificación
de los derechos humanos a través de la construcción jurisprudencial de la Corte ha sido muy importante. Más que referir a un criterio jurisprudencial en particular, considero el interés de dimensionar en un panorama más general como a partir de los cambios que introdujo la reforma al artículo 1 de la Constitución, se ha dado una amplificación de los derechos humanos a través de esta construcción jurisprudencial de la Suprema Corte. Inicio por una cuestión que me parece toral. Ya señalaba que la reforma involucra una nueva comprensión de las relaciones de las personas frente al Estado. No es el Estado, sino la persona y su dignidad la que cobra la centralidad. El centro, las personas y su dignidad son el fin último de la reforma y de los derechos, que aquel se limita solo a reconocer y además de ello que la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos, garantizarlos en los términos más amplios, en tanto emanan de la propia dignidad de las personas. En este sentido, la Corte ha sostenido que la dignidad humana finge como un principio jurídico que permea en todo ordenamiento, lo mismo que como un derecho fundamental que debe ser respetado y en todo caso cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo de las personas. De modo que no es un mero precepto moral ni una simple declaración ética. Se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso a particulares de respetar, proteger la dignidad de todo individuo entendida en su núcleo esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de ser persona, de ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. A partir de este reconocimiento, la dignidad humana se ha adoptado y consolidado como fuente primigenia e inagotable del reconocimiento de los derechos humanos, de lo que es un ejemplo, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, de que se ha derivado el reconocimiento a la identidad sexual, a la identidad de género, a la privacidad, así como al matrimonio igualitario y el uso lúdico de la marihuana. En otro aspecto, el desbordamiento de las fuentes del derecho que trae consigo el régimen de derechos humanos, al sumar a los de fuente constitucional, también los de fuente convencional, ha implicado un reconocimiento y una ampliación múltiple en nuestro marco constitucional. Y cito, por ejemplo, algunos breves ejemplos. Las personas con discapacidad. Con base en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos con Personas con Discapacidad, se ha sostenido que no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino debe proporcionársele acceso al sistema de apoyos que necesitan para ejercer esta capacidad jurídica, tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de las medidas específicas en virtud de su condición particular. El derecho a un medio ambiente sano. El contenido lo ha derivado no solo del artículo 4 de la Constitución, también del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Otro derecho que se ha desarrollado es el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado, que ha desprendido en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto constitucional del artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño, que informa y dota de significado el derecho de alimentos de niños elevado a la máxima jerarquía, no solo su contenido esencial y la determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimentaria y la posición del Estado como garante. Derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, la resignificación de los derechos humanos en general y derivado de ello el nuevo alcance a la interpretación de los principios de igualdad y no discriminación, la incorporación del género como categoría de análisis y el principio pro persona como norma guía, también ha incidido en ampliar notablemente el espectro de protección de los derechos humanos de las mujeres. Ahora bien, nos vamos a los retos de la reforma y la protección de los derechos humanos. Hay un tema que me parece importante que podamos resaltar. A 10 años de la reforma, hoy tenemos problemas importantes. Las reflexiones que hasta aquí he compartido, no solo por cuanto a dos aspectos de la reforma al artículo 1, sin embargo, y dado el breve tiempo que disponemos,
no quiero omitir los retos que aún tenemos a partir de la reforma. Si bien es cierto, hemos avanzado de una manera importante, de 10 años a la fecha, tenemos retos hoy que me parecen todavía tan importantes como los que se ha avanzado. El primero, en mi opinión, es el de la efectividad plena de las libertades fundamentales y los derechos humanos. La posibilidad real de que todas las personas puedan ejercer a plenitud los derechos humanos más allá de la letra de la ley, en especial personas y grupos que se encuentran en situación de desventaja, de discriminación, de exclusión histórica, como es el caso de las mujeres que ya he citado. Es impensable que a estas alturas de la consolidación formal del régimen de derechos humanos, todos los días nos enteremos de situaciones de violencia contra la mujer. Los feminicidios, por ejemplo, este mes de agosto que acaba de concluir, el pasado mes de agosto, fue el más alto en feminicidios que hemos tenido en la cifra histórica, cifra récord que se ha tenido. Es decir, no es posible que a estas alturas tengamos ahorita un nivel, en el caso de nuestro país, tan elevado de feminicidios. Y otro reto que quisiera yo resaltar, que hoy merece una atención especial y dentro del cual también un sector considerable lo integran mujeres, niñas y adolescentes y niños también, es el de las personas migrantes. En el caso de México, la situación de las personas migrantes se ha agravado prácticamente en las 3 últimas décadas. Parece que todos los días se agudiza este problema, debido sobre todo al incremento de la cantidad de personas provenientes de Centroamérica que atraviesa nuestro país pretendiendo llegar a los Estados Unidos. El foco de la problemática se trasladó o bien se amplió de la emigración de connacionales a Estados Unidos a la inmigración de personas provenientes de Latinoamérica, que en gran medida debido al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, ha venido convirtiendo, ya sea por voluntad propia o bien obligados por las circunstancias, a México en un país destino, en lugar de ser solo un país de tránsito. Hoy vemos cómo se asientan en ciertos puntos de nuestro país en condiciones sumamente deplorables. De acuerdo a la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Gobernación, fue a partir de la década de 1990 que México comenzó a configurarse como un territorio de tránsito, regular o irregular, para personas migrantes provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, que buscan ingresar a los Estados Unidos. Pero hoy también tenemos inmigrantes de Haití, de Cuba. Al menos desde el año 2010, 9 de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacionales de alguno de estos países centroamericanos, pero hoy tenemos de otros muchos países. Debemos estar conscientes de la magnitud del fenómeno y dado los obstáculos que actualmente enfrentan las personas migrantes, la problemática que representa en particular para el Estado mexicano y para la necesaria protección de los derechos humanos. Tenemos que pensar en ese mecanismo de proteger a las personas migrantes en tránsito o en solicitud de refugio en nuestro país. Y este problema pues no se da solamente en nuestro país, tenemos otros lugares del mundo donde también se está dando este problema de los migrantes y que nos parece que enfrentan gravísimas violaciones a los derechos humanos, los robos, los operativos migratorios, el secuestro, el tráfico, el traslado de drogas, las amenazas, las violencias, el racismo, las rutas arriesgadas, los lugares inhóspitos, solitarios, la violencia física, psicológica, en fin, una discriminación que sufren todos en su recorrido desde los lugares de origen, porque en ese contexto no encuentran en su país un espacio en condiciones, ya sea por peligro de la violencia que sufre su país o por las condiciones socioeconómicas o políticas que se estén dando. En este caso no debe perderse de vista que todas estas personas, motivadas por la necesidad, la urgencia o las amenazas donde viven, tienen derechos humanos reconocidos en nuestra misma Constitución, en el artículo 1 de nuestra Constitución, en el artículo 11, que dice que toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. En el derecho mexicano, las personas migrantes tienen, entre otros, los derechos a la no esclavitud, a la igualdad, a la libertad de tránsito, a la unidad familiar, al trabajo, a ser escuchadas en un juicio, a la no discriminación, a la información, a la no deportación, al refugio, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la vivienda,
a la libertad de asociación, todos estos derechos humanos adicionales a los demás expresamente reconocidos como tales, no por ser migrantes, sino por ser personas. Y como ya lo he señalado, al reconocimiento de todos aquellos derechos que aún sin estar expresamente reconocidos como tales, se acredite en cada caso concreto que son esenciales para su dignidad. Volviendo a los retos y para concluir, el segundo considero que es el tema de la dignidad humana como fuente inagotable del reconocimiento y protección de los derechos humanos. Saber de qué forma se concreta el respeto a la dignidad en cada situación, en cada caso concreto, en atención a las condiciones, el contexto, las características, las necesidades de cada persona y comprometernos para que así sea, es vital a fin de evolucionar hacia el siguiente estado en cuanto a los resultados de la reforma. Ejemplos de esto los tenemos en el acceso al Internet como un derecho humano o los límites de la libertad de expresión que se da en redes sociales. En redes sociales tenemos una ilimitada libertad de expresión, pero también esta tiene que tener límites en cuanto a los derechos humanos de los demás. Finalmente, hemos comentado sobre algunos de un cúmulo de criterios jurisprudenciales a lo largo de 10 años que ha construido la Suprema Corte. No obstante, estimo que esta es una reforma cuyo cumplimiento debe permear, profundizar más en el resto de las autoridades, a las que también obliga el artículo primero, dice a todos, y desde luego el respeto a los derechos humanos, quizá el reto más importante, debe permear en toda la sociedad. Entre nosotros respetarnos nuestros derechos humanos. Y en esto todos tenemos una responsabilidad que asumir. Muchísimas gracias. Y yo le preguntaría al doctor y al señor director si tenemos espacio para contestar la pregunta sobre el tema del aborto y la objeción de conciencia, o esperamos a que al concluir la exposición de la magistrada, lo que ustedes nos indiquen. Yo estoy en el espacio de mi universidad y ustedes mandan. Gracias, ministra. Bueno, provocaste también a todos los estudiantes de la mejor Facultad de Derecho de México y de Latinoamérica, porque pues a ellos también les corresponde analizar el planteamiento que haces, cómo poder hacer que efectivamente se respeten los derechos humanos en México, cuando describes por lo menos dos problemas que existen actualmente, los feminicidios en nuestro país y el tema de la migración. ¿Cómo poder resolver a través del derecho estos graves problemas que tú describes? De modo que afortunadamente esta conferencia se está videograbando, tendrán los estudiantes la posibilidad de repasar las tesis de jurisprudencia que nos hiciste favor de proyectar. Yo sugeriría que escucháramos a la magistrada Guillermina Coutinho y una vez que termine su exposición, te volvemos a ceder el uso de la palabra, ministra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Adelante, Guillermina. Tu micrófono. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en principio el estar en esta Facultad de Derecho, que como digo es mi alma mater. También agradezco la hospitalidad del director de la facultad. Le agradezco mucho la propuesta, que sin lugar a dudas la aceptamos. El poder compartir con la señora ministra, que nos ha hecho planteamientos muy interesantes, pero sobre todo te agradezco a ti, Alfonso. Agradezco tu amistad, que aprecio, valoro y ya sabes que te respeto y admiro muchísimo. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en esta reunión de lujo. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que es el impacto que ha creado la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, enfocándonos en el desarrollo jurisprudencial. Y vamos a ver a través del desarrollo jurisprudencial cómo esta reforma nos ha venido a modificar la forma en que se interpreta y se aplica el derecho. Como ya lo señalaba la ministra, una de las principales vertientes de la reforma fue incorporar los derechos contenidos en tratados internacionales como derechos constitucionales. Ahora tenemos también la obligación de guiarnos siempre por el principio pro persona,
a la hora de aplicar el derecho. ¿Esto qué significa? Que siempre debemos de atender a la interpretación más favorable a la persona. También vamos a ver que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La reforma va a incluir otros mandatos muy específicos que por la brevedad del tiempo no voy a hacer referencia a todos, pero sí me parecen muy importantes dos. Que tiene el Estado la obligación de incorporar el estudio de los derechos humanos en todos los niveles educativos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros tenemos un derecho, el conocerlo nos permite ejercerlo. Si no lo conocemos, si no sabemos, si no profundizamos, no podemos demandar su cumplimiento. También vamos a ver que ahorita un tema muy importante precisamente es que los derechos humanos deben de ser el principio rector de la política exterior del país. Con esta modificación de 2011, vamos a ver que nos coloca a México dentro de los sistemas más avanzados en lo que es la protección de los derechos humanos y también va a crear el llamado control de la regularidad constitucional. ¿Qué advertí cuando empezamos a analizar la jurisprudencia? Vamos a ver diferentes características en la jurisprudencia que se creó hasta antes de la reforma constitucional y la jurisprudencia que se crea a partir de la reforma que ahora nos convoca, en que estamos viendo los resultados. En primer lugar, vamos a ver que en la novena época ya se empezaba a ver ampliación de protección de las llamadas garantías individuales dentro del juicio de amparo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la Corte abordó los temas en suspensión del juicio de amparo de apariencia de buen derecho, que ya se había generado en tribunal colegiado administrativo, pero ya la Corte retomó que para decidir sobre la medida suspensional se atendiera a la apariencia de buen derecho y peligro en la demora. Empezó a flexibilizar algunas cuestiones del juicio de amparo que incluso después se van a retomar legalmente. Pero si ya vemos la jurisprudencia, yo me permití hablar de dos tipos de modelos de jurisprudencia que para fines didácticos vamos a manejarla como modelo tradicional, que sería toda la reforma anterior, toda la jurisprudencia creada anteriormente a la reforma de 2011, y vamos a hablar de un modelo de expansión de jurisprudencia que sería aquella que se genera a partir de la reforma de 2011. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el modelo tradicional, ¿cuál era la finalidad primordial de la jurisprudencia? En ese modelo anterior a la reforma solamente era aclarar las reglas del derecho positivo e unificar su interpretación. Sin embargo, en el modelo de expansión y con los ejemplos que ahorita nos dio la señora ministra Yasmín Esquivel, ¿qué advertimos? Que la jurisprudencia ya no solamente se emite con la finalidad de interpretar la norma y unificar dicha interpretación, sino que se va a nutrir de fuentes ad extra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los encargados de formar jurisprudencia al emitir las sentencias que le dan origen, no solamente se van a limitar a desentrañar el sentido de la norma, sino que va más allá, pues con el propósito de fijar un alcance más amplio de los derechos humanos, van a apoyarse en estudios doctrinales en relación con el derecho humano que está cuestionado, ya sea de ciencia jurídica, ciencia médica o de cualquier otra. Vamos a ver una expansión en todos los elementos que nos allegamos para hacer jurisprudencia. También se van a atender a criterios emitidos en sede internacional, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea que sus criterios sean obligatorios para México o sean orientadores. Nosotros ya volteamos a ver qué se está diciendo en otras partes del mundo y lo incorporamos a nuestro derecho a través de la jurisprudencia. También vamos a ver que eso tiene como finalidad hacer un esfuerzo para
dar una mejor solución y garantizar la protección más amplia de los derechos humanos. La señora ministra nos hacía referencia al caso de la, de la no legalización, pero sí donde se declara la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la Ley General de Salud en el consumo, el autoconsumo de marihuana. Y vamos a ver que aquí la Corte va a empezar a hacer una serie de estudios que nos revelan la existencia del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Que implica que las personas mayores tienen que decidir sin interferencia alguna qué actividad recreativa o lúdica quiere hacer, y además de decidirla, es que puedan realizar las acciones para llevar a cabo su elección. Como vemos, va a hablar de que la esfera de autonomía personal debe de estar protegida por la Constitución, y también esa voluntad puede incluir la ingesta de sustancias que modifiquen pensamientos, que modifiquen sensaciones, pero la contrasta, o sea, lo que quiero decir con este ejemplo es que se contrasta con la protección del derecho de tercero y del orden público, y se advierte que puede haber otras medidas menos inclusivas o menos suprainclusivas para obtener esos fines. Como podemos ver ahora en la jurisprudencia, se está nutriendo de mucho y además está ampliando porque nos habla de varios derechos y nos enseña a los demás, a los justiciables, qué tanto se puede hacer, y me voy a referir a esto en otro punto. ¿Qué otra diferencia encontramos entre el modelo tradicional y el modelo de expansión a partir de la reforma de 2011? Bueno, vamos a ver que anterior a la reforma de 2011, ya casi al final de la novena época o a partir de la novena vemos cierta diferencia, pero en el modelo tradicional, hablemos de quinta, octava época, vamos a ver que hay poca o nula agrupación de la jurisprudencia. En cambio, en el modelo de expansión vamos a ver que ya existe una línea jurisprudencial. ¿Qué es una línea jurisprudencial? Bueno, pues nosotros nos podemos plantear una pregunta jurídica o un problema jurídico concreto, y a través de la jurisprudencia nosotros vamos a ver qué respuestas o qué soluciones han dado la jurisprudencia a determinados temas, y eso facilita incluso su localización. Incluso el colombiano Diego Eduardo López Medina, en el derecho de los jueces, nos dice que si nosotros atendemos a las soluciones que han dado la jurisprudencia a un problema jurídico específico, podríamos incluso reconocer si existe un patrón de desarrollo jurisdiccional. ¿Cómo justifico la existencia de esta diferencia? Nosotros ya hemos visto, conocemos que México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que después en 1992, y firmó otros compromisos internacionales. En 1992 se eleva a rango constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con eso se incorpora a la naciente defensa y protección de los derechos humanos. Pero si nosotros buscamos de quinta a octava época y parte de la novena en el llamado ius y ponemos el vocablo derechos humanos, vamos a encontrar solamente jurisprudencia en relación con el valor que tienen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cambio, si nosotros buscamos dentro de la novena época y a partir de las sentencias interamericanas de los casos Radilla Pacheco contra México y Cabrera García y Montiel Flores contra México, las cuales fueron objetos de la Suprema Corte en los expedientes varios 912/2010 y varios 21/2011, así como en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos, vamos a ver que la jurisprudencia en materia de derechos humanos ahora es más nutrida y se desarrolla de manera progresiva.
En este punto quisiera yo destacar el trabajo que realiza el Centro de Estudios Constitucionales, para todos los que nos escuchan, de la Suprema Corte de Justicia, porque está buscando un modelo metodológico para la construcción de líneas jurisprudenciales, o sea, de problemas específicos, y agrupar la jurisprudencia que le ha dado respuesta a esos problemas. Y que nosotros podemos ver, y también las personas que nos escuchan, a través de la publicación de la colección de cuadernos de jurisprudencia, en el que se abordan temas como control de convencionalidad, violencia familiar, igualdad y no discriminación, etcétera. Entonces vamos a ver que ahora ya hay agrupación de la jurisprudencia a través de líneas jurisprudenciales dinámicas. Otra parte que yo encuentro confrontando ambas tesis de jurisprudencia, ambas formas de elaboración de jurisprudencia, es que en el modelo tradicional, anterior a la reforma de 2011, la jurisprudencia va a ser subsidiaria a la ley. Los entes estatales optaban por la aplicación de la ley sin mirar aquellos criterios que informan las tesis jurisprudenciales. En cambio, derivado de la reforma constitucional sobre derechos humanos, ahora la jurisprudencia no solo se concibe como un informe de las decisiones judiciales, sino como una herramienta normativa que garantiza la defensa y protección de los derechos humanos, la cual debe de ser atendida por todas las autoridades estatales, no porque sea voluntad del Poder Judicial de la Federación, sino por el propio bloque constitucional que crea la reforma que nos convoca. Por último, una característica que distingue la jurisprudencia antes y después de la reforma es que en el modelo que he denominado tradicional, advertimos poca difusión de la jurisprudencia, y en el modelo de expansión existe una difusión plena de jurisprudencia y de la sentencia en la que tiene su origen. Esta diferencia, que me parece muy importante, deriva de que por obligación la jurisprudencia debe de ser difundida, pero también no podemos negar que influye el desarrollo de la tecnología y su uso específico por el Poder Judicial de la Federación. Tú, por tu encargo, Alfonso, sabes qué importancia se le dio a todos los sistemas electrónicos para poder difundir todo lo que se está haciendo en el Poder Judicial de la Federación, específicamente en lo que son las resoluciones judiciales. Bueno, ¿cómo conocíamos antes la jurisprudencia? Bueno, pues esperábamos a que llegara el libro impreso de el Semanario Judicial y su Gaceta. O sea, a lo mejor los muchachos que nos están entendiendo dirán, pues, ¿de qué nos están hablando estas personas? ¿No? Sin embargo, nosotros ¿qué esperábamos? Y además decíamos, bueno, ¿qué ha dicho el Pleno? ¿Qué ha dicho la Sala? ¿Qué ha dicho los colegiados? ¿No? Pero estaba toda dispersa. Ahora, ¿qué tenemos? La jurisprudencia no solo está la formada en derechos humanos, ya no se limita solamente a la publicación en papel, sino que se encuentra digitalizada en distintos medios electrónicos, los que incluso permiten revisar la versión pública de la sentencia que le dio origen, aunado a de que existe difusión por internet, por redes sociales, y es conocido que la Suprema Corte de Justicia realiza comunicaciones por medio de Facebook y Twitter. Ahora, podemos preguntarnos, o me preguntarán, ¿qué relación guarda la difusión con la formación de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, su desarrollo y ampliación de estos? Bueno, primero vamos a partir de algo. La jurisprudencia no es producto de la voluntad caprichosa del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que despierta y dice, ¿ahora de qué quiero hablar? No. La jurisprudencia tiene su origen en una controversia real que debe ser resuelta entre un gobernado, persona física o moral, que cuestiona una emisión o una acción, o una omisión o una acción que atribuye a un ente del Estado, autoridad responsable, por considerar que es violatoria del derecho humano. Para resolver la controversia, todos los que hemos estado o que ejercemos este bonito oficio de ser juzgadores, vamos a ver que primero, antes de
de resolverlo, tenemos que determinar el sentido y alcance de los derechos humanos involucrados, lo que precisamente nos permite determinar si el acto u omisión impugnada son efectivamente violatorios. Y yo aquí, como estamos en un aspecto académico, quiero plantear una situación hipotética para demostrar por qué la difusión de la jurisprudencia va contribuyendo a la emisión de nuevos criterios. Imaginemos una demanda en que una persona se siente agraviada en sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre datos personales, los famosos derechos ARCO, porque considera que una autoridad estatal o algún particular que tiene la obligación por ley de reservar su información, la ha hecho pública y le ha causado daño. Al respecto, va a invocar la jurisprudencia y la sentencia que le da origen sobre estos derechos ARCO, pero en la misma demanda va a desarrollar que le afecta su perspectiva de vida y el desarrollo de su personalidad. Al resolver el juicio, vamos a advertir que existe un nuevo criterio. Si vemos, se basó sobre definición contenida en jurisprudencia de derechos ARCOS y la tesis. Sin embargo, él ya planteó algo más allá. Entonces, al resolver el juicio hipotético, a lo mejor, si la sentencia es apta para formar jurisprudencia, vamos a ver que se podría formar una nueva jurisprudencia que obligara a los entes estatales a reparar el daño ocasionado o incluso a indemnizar la afectación a la expectativa de vida. Con este ejemplo hipotético, que aclaro es hipotético, ¿qué quiero decir? Que el conocimiento de la jurisprudencia, la publicidad de la jurisprudencia permite que los justiciables la conozcan y a su vez planteen problemas jurídicos que van más allá en materia de derechos humanos y cuya complejidad involucra una nueva decisión que va a llevar a cabo, que va a traer como consecuencia la amplificación de derechos humanos. Aquí, por último, porque ya no me quiero extender más, ¿qué quiero decir? Ahora, actualmente la jurisprudencia se está redactando en una forma que nos permite advertir dos de las características que mencioné. Pues al igual que si fuera una sentencia judicial, pero sin la complejidad que esta entraña, se establecen tres partes, tales como hechos, criterio jurídico y justificación. Vamos a ver que esta forma de elaborar ahora las tesis, ¿qué es lo que permite? Permite que la persona conozca exactamente de dónde deriva la jurisprudencia y también la justificación y como resultado el criterio jurídico. Entonces, un minuto, Guille. No, yo lo sé, esas creo que son las principales características que advertimos entre la anterior tesis de forma de elaborar jurisprudencia y la que tiene su origen en la reforma que nos convoca. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que no nos va a dar tiempo para muchos temas que nos han planteado quienes nos hicieron favor de exponer esta mañana. Yo también dejaría una pregunta, simplemente que no pienso que va a dar tiempo de que se responda, pero decía la señora ministra que la jurisprudencia debería de ser observada no solamente para el ámbito jurisdiccional, sino también para todas las autoridades. Y mi pregunta es, ¿por qué el artículo 217 de la Ley de Amparo no establece que también las autoridades administrativas deben de observar y de ser obligatorio el criterio jurisprudencial? Es un planteamiento que hemos dejado de discutir desde hace muchos años. Me parece que esa sería una pregunta hacia el futuro. Señora ministra, ¿qué nos podrías responder en relación a lo que planteó el señor director, este tema tan importante de la ejecutoria de la Corte en relación al aborto? Gracias, Alfonso, muy amable por
permitirme participar nuevamente. Antes de continuar, quisiera agradecer a las maestras y los maestros que están presentes ahora en la plataforma, el maestro Armando Granados, la maestra Columbia, la maestra Irma Merodio, la maestra Marta Lilia Malache, la maestra Alejandra Suara. Muchísimas gracias por estar en este espacio, la maestra María Marta también. Quiero comentarles este tema que acaba de señalar. Siempre el doctor Raúl Contreras pone el punto donde debe ser y el dedo en la llaga. Uno de los fenómenos sociales que más debate en la actualidad genera en las sociedades, pues es el aborto. Un tema que divide a la sociedad, eso no hay duda, estigmatiza a la mujer por el hecho de interrumpir el embarazo. Estamos conscientes que ninguna mujer desea y quiere abortar. Son las circunstancias que le rodean las que la obligan a tomar esa decisión, esas circunstancias que la rodean físicas, económicas, sociales, familiares, religiosas, morales, lo obligan a tomar esa difícil decisión de abortar. El problema del aborto se consideró que no se soluciona criminalizando a la mujer. La solución necesariamente, y eso es una convicción personal, debe transitar invariablemente por la educación sexual, por la educación y la información que debe tener la mujer desde muy pequeñita, la adolescencia, para que ella pueda conocer y tener una maternidad responsable y pueda llevar a cabo. En el caso que resolvimos el día 7 de septiembre, se invalidó un artículo del Código Penal de Coahuila, el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, en el cual se criminaliza a la mujer que aborte, se penaliza a la mujer que aborte. La Corte determina que criminalizar el aborto pues no evita su práctica, pero sí se puede asegurar que morirán más mujeres en la búsqueda de encontrar una solución a todas estas dificultades que para ella conlleva el embarazo. Hay cuestionamientos interminables en torno a las opiniones sociales y jurídicas sobre el aborto, pero hay una respuesta que tuvo que dar el Tribunal Constitucional. Mantener la norma que penaliza el aborto, validarla o invalidarla. Tenía que tomarse la decisión. Estamos conscientes y sabemos que la Ciudad de México fue la primera entidad que eliminó la penalización del aborto. Es decir, en la Ciudad de México se puede interrumpir legalmente el embarazo. En las primeras 12 semanas, inclusive en internet están disponibles la lista de las clínicas y hospitales que puede practicarse el aborto en la Ciudad de México. También el estado de Veracruz y Oaxaca despenalizaron el aborto. Y ahora la Suprema Corte, ¿qué hizo? Despenalizar, invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece la penalidad de la mujer. Y se dijo que no, que es inconstitucional este artículo que penaliza a la mujer que toma una decisión. Entonces, ¿por qué es una sentencia importante? Porque, como lo comentó hace un momento el doctor Pérez Daza, esta sentencia genera un precedente que ahora con la reforma constitucional, también lo señaló la magistrada Guillermina, con la reforma constitucional este precedente obliga a todos los jueces locales y federales del país, en el cual tendrán que tomar en consideración y están obligados a acatar estas razones que dio la Corte para despenalizar, para invalidar el artículo que penalizaba a las mujeres que tomaban la decisión de interrumpirle el embarazo. Entonces, ¿obliga a las mujeres, a los jueces locales y federales? Sí, esta sentencia los obliga. ¿Qué sucede con aquellos expedientes que están en proceso, donde hay mujeres que se encuentran sometidas a un procedimiento penal porque hayan abortado? Bueno, pues tendrán que ir al amparo, argumentar esta resolución de la Corte para poder resolver el problema de que no continúen sujetas a estos procesos penales, ya sea en libertad o privadas de su libertad. Es decir, esta resolución por eso es tan importante y prevalece el derecho de las mujeres a decidir, el derecho a tomar estas decisiones que son muy difíciles para la mujer, pero estas decisiones a partir de este momento no debe penalizarse a la mujer que interrumpa legalmente el embarazo. Ahora,
Esta resolución de la Corte no obliga a las autoridades administrativas, efectivamente, es a las autoridades jurisdiccionales, pero es importante y paradigmática porque a partir de ese momento tendrán que irse armonizando los códigos penales, las leyes locales e inclusive las federales en este sentido y en esta ruta que tomó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una sentencia que no ha tenido ningún tribunal constitucional en Latinoamérica, es de los asuntos más importantes que ha resuelto la Corte, porque efectivamente ya ninguna mujer puede ser penalizada o privada de su libertad por el hecho de haber tomado la decisión de abortar. Así es de que eso es por una parte. Luego, tuvimos el día de antier el asunto de la objeción de conciencia. ¿Qué implica esto? La Ley General de Salud establecía en el artículo 10 bis el derecho del personal de salud a la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al llegar la mujer a solicitar el servicio de interrupción legal del embarazo, se ponía en riesgo que el personal dijera, soy objetor de conciencia y yo no puedo practicar ese procedimiento. Está el personal en todo su derecho a hacerlo, pero también se está impidiendo el derecho de acceso a la salud, al servicio de salud, por parte de esa mujer solicitante del servicio. Y la objeción de conciencia no es nada más para el tema de interrupción legal del embarazo, se puede presentar también en otros procedimientos, cuidados paliativos, vacunas, transfusiones, trasplantes, etcétera. Pero fundamentalmente en la interrupción legal del embarazo es donde se puede presentar e impedir que esa mujer ejerza su derecho. Entonces, ¿qué hizo la Suprema Corte? Invalida ese artículo, exhorta al Congreso Federal para que sea que en el ejercicio de sus facultades y tomando en consideración este marco general, le dé seguridad jurídica a las partes. Por un lado tenemos el derecho a la objeción de conciencia que tienen los médicos y enfermeras, que deriva del artículo 24 de la Constitución, y por el otro lado tenemos el derecho de acceso a la salud. Entonces tiene que el Congreso legislar para poner límites a este derecho a la objeción de conciencia, darle seguridad a los médicos y también tener la posibilidad de que este derecho de objeción de conciencia no impida el acceso a la salud. En ese sentido es que se invalida la norma por ser una norma que tiene este defecto, que no establece con claridad un derecho y otro, y entonces se exhorta al Congreso, y eso es lo que se resuelve hace 2 días. Estas 2 sentencias nos parecen de lo más importante. También se invalidó un artículo de la Constitución, de una Constitución local, en la cual se establecía que se protegía la vida desde el momento de la concepción. También se invalida toda vez que los congresos locales no pueden legislar sobre derechos humanos o ampliar el espectro de los derechos humanos que ya establece la Constitución Federal. No pueden crear derechos nuevos. Entonces, estas 3 sentencias, pero para mí fundamentalmente la sentencia que despenaliza el aborto y la sentencia que invalida el artículo que no da seguridad jurídica tanto ni a los médicos y enfermeras y por el otro lado tampoco a los solicitantes del servicio a la salud, son 3 sentencias importantísimas, fundamentales, crean un paradigma y fueron sentencias que se resolvieron por lo mínimo por 8 votos de los miembros presentes en la sesión y genera una obligatoriedad para todos los órganos jurisdiccionales del país. No sé si con esto quede más claro el proceso de qué fue lo que sucedió en estos últimos días, en estas últimas semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También deseo saludar a mi querida maestra Sonia Venegas. Aprovecho para saludar a la maestra Sonia Venegas. Muchísimas gracias, doctor Pérez Daza. Para mí ha sido un verdadero placer estar el día de hoy en este espacio. El tema de aborto, objeción de conciencia y el derecho a la vida desde el momento de la concepción creo que merecen una conferencia especial que, si hay oportunidad, me gustaría poder platicar con ustedes ampliamente estas 3 sentencias, pero por ahora, por lo limitado que tenemos del tiempo en la charla de hoy, es lo que puedo participar con ustedes y enviándoles un cariñoso abrazo a todos mis amigos y compañeros de la facultad. Estamos de fiesta en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Guillermina Cutiño, señora magistrada. Señor director, un mensaje final.
Pues creo que la conferencia cumplió con creces la expectativa. Desde luego que le vamos a tomar la palabra a la ministra Yasmín Esquivel, porque este tema complementario de la objeción de conciencia es algo que aquí en la facultad se está discutiendo mucho. Si en un estado laico un profesional ingresa a prestar sus servicios, puede hacer uso de su objeción de conciencia y dejar de cumplir con un servicio público. Es un tema interesante, así que le vamos a tomar la palabra, Alfonso, y en una fecha próxima, cuando tú lo consideres, la volvemos a invitar para que nos siga dando clase y nos siga explicando cuáles son los criterios que nuestro Tribunal Constitucional está tomando. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Guillermina. Esta es su Muchas casa. gracias. Le Muchas agradezco gracias mucho. a todos los que nos vieron en esta mañana, en esta clase de Derecho Constitucional. Esperamos que haya sido del interés y nos vemos en la próxima sesión de este simposio tan importante que está organizando el doctor Alfonso Pérez Daza. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias. Gracias.